colecciones del verano 2020 ya están en la óptica Stella Hinchuk. Todas las marcas y los modelos de las colecciones de lentes de sol que están haciendo furor en este verano 2020 las vas a encontrar en cualquiera de los 7 locales de la óptica Stella Hinchuk. Montevideo, Punta del Este. Dijo específicamente que le constaba que el presidente electo es un demócrata. Sí. ¿Hay algún político en nuestro escenario actual que no lo sea? Bueno, la pregunta suya es difícil de contestar. Tuvo toda la pausa para pensar cómo contestarlo. No, sí, la estuve pensando. Porque parte de un concepto jurídico indefinido. ¿Qué es la democracia? Entonces nosotros tenemos que definir primero qué es la democracia para luego decir si es demócrata. Pero como ese tema nos puede llevar años, yo lo que quiero decir con esto es que el presidente Lacalle es un hombre respetuoso de la Constitución, que es una característica del demócrata. La pregunta. Entonces, cuando el gobierno todavía en ejercicio no es respetuoso de la Constitución. No, claro que no. Es decir, el contrato de UPM es un contrato inconstitucional, en mi opinión. Bien. Entonces, si alguien otorga un contrato inconstitucional, si da beneficios a una empresa que la ley no le permite, que lo dice a texto expreso la ley, que no lo puede hacer y lo hace. Si pasa por encima de una cantidad de normas que la Constitución establece, es un gobierno que gobierna apartándose de la Constitución, pero la Constitución uruguaya permite que los gobiernos se aparten de la Constitución y da el remedio a través de estos mecanismos de acción directa. Y para la declaración y el Instituto de Declaración de Inconstitucionalidad para ajustarlo. Bien. Declaración que también hemos sido testigos, no siempre tiene el mismo criterio y va dependiendo de los integrantes de la Suprema Corte, ¿no? Claro. Pero me permiten, Pepe. Sí, hoy se me... Pepe Pupo. La primera gran pregunta para todos. Sí. ¿Les parece que el trabajo de Lust es ir en contra del progreso como plantea Murro? No, no me atrevería a tanto. A mí me parece muy bien que un grupo de ciudadanos manifieste su preocupación por lo que ellos entienden son sus derechos vulnerados, como en el caso del pasaje del tren por diversas localidades. No voy a hablar de derecho constitucional porque hay 4 abogados en el panel. Por lo tanto, sí me voy a referir a que lo que dice el doctor no es correcto. No es verdad que los trenes no circulen en el mundo por zonas urbanas o por las capitales. En la mayoría de los lugares donde el tren de carga descarga, valga el juego de palabras, en el puerto se encuentra por lógica en el agua y muy cerca del centro de las capitales. Sin ir más lejos y siendo la ciudad de Buenos Aires, donde el puerto se encuentra a 400 metros de la Plaza Rosada, en la parte de atrás de la Casa Rosada, o sea, plena Plaza de Mayo, hasta no hace mucho tiempo los trenes de carga circulaban por ese lugar. Dejaron de circular porque hubo un lobby muy importante por parte de los camioneros de carga y el Estado que tenía en sus manos los trenes de carga dejó de tenerlos y a favor de los camioneros que empezaron a circular por ese lugar y cada vez más porque ya no circulaban los trenes. A tal punto que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires debió realizar un viaducto en la zona de Leandro Alem y Avenida Paseo Colón, que reitero, si lo medimos en línea directa, por Avenida Córdoba está a 6 cuadras de Córdoba de Florida. Eso es el centro. Obviamente yo no estoy hablando de un tren circulando por Corrientes, no hay vías. Y los trenes y los camiones de carga circulan muy cerca de las zonas pobladas, en una ciudad que tiene una densidad de población de 14 millones de habitantes y un puerto que tiene mucho más movimiento que tiene el puerto de Montevideo. Lo mismo ocurre en muchas ciudades, no solamente acá, en Europa. O sea, hay trenes circulando, trenes de carga, de pasajeros ni que hablar. Pero si acá tenés la posibilidad de, porque muchas veces ocurre que hay un trazado y las ciudades van creciendo alrededor, pero si acá tenés la posibilidad de hacer un trazado que justamente pueda apartarse, preservando cierta calidad de vida de los ciudadanos bueno, es lo que me de parece esa localidad, interesante. ¿no meritarías el Es lo que me parece interesante porque se ha planteado el problema y también se ha planteado una solución. Bien, pero...
En cantidad de población, creo que la población que se va a ver afectada sigue siendo mucha, ¿no? Porque estos municipios que usted decía son proporcionalmente muy pocos cuando uno ve lo que ya está pasando, cuando vas por las piedras y ves que están tirando casas y que de todas maneras la vía está en el medio de la población. O sea que el problema va a seguir siendo un problema y yo discrepo con Murro, creo que este tren no representa el progreso, el tren de UPM no representa el progreso. Pero tengo una consulta para hacerle al diputado. Cabildo Abierto, ¿lo está respaldando en esto? Porque en campaña electoral fue el único partido que presentó algunos reparos, pero luego de que integra la coalición de gobierno, bueno, ha cambiado, por lo menos no se ha pronunciado sobre el tema. Ahora usted integra un partido que tiene línea directa con el presidente de la República. ¿Ha podido hablar con él? ¿Ha hablado con Manini de este tema? ¿Cuál es el respaldo político más allá de este recurso que va a presentar? Bueno, si me da 30 segundos le contesto que no estoy equivocado en lo que digo. Eso va para Pepe. Para Pepe, porque lo que yo coincido con ustedes es que cuando el tren llega a la terminal o al puerto, necesariamente puede pasar por una ciudad. Pero en el transcurso de 280 kilómetros, ese tren que llega a Buenos Aires no atraviesa ciudades y centros urbanos por el centro de la ciudad, que es lo que nosotros estamos pretendiendo. Y además el tren acá puede venir bordeando la Ruta 5 y llega al puerto como ese viaducto que van a hacer. O sea que respetuosamente le digo que los trenes en algún momento no entran a la ciudad, pero en su recorrido vienen por el campo si son de carga, si son de pasajeros van por la ciudad. Doctor, con respecto el conurbano de Buenos Aires tiene 22 millones de habitantes. Sí, sí, lo conozco bien. Es inevitable cruzar la General Paz con un tren y entrar a la ciudad de Buenos Aires Claro. sin haber pasado por ese lugar. Pero está en la de lo contrario estaremos hablando de un avión. Dicho sea de paso, en el centro de Buenos Aires hay un aeropuerto. Pero está en la terminal el tren. Yo lo que le digo los pueblos que atraviesan en la Es que ruta. lo tiene que atravesar. Si no, No. ¿cómo llega al puerto? Pero para llegar al puerto de Montevideo usted no tiene que pasar por el centro de Sarandí No pasa por el Grande. centro, pero pasa por un lugar donde viven 22 millones de personas. Pero nosotros lo que queremos es que no pase por 18 y Ejido de Sarandí Grande. Eso es lo que Perfecto, nosotros se entiende. queremos. Entonces, el 18 y Bien. Ejido de Se Sarandí, entiende. ese es el tema. Sobre la pregunta de Verónica, Ahí está. La pregunta de Verónica es la siguiente. no solo es la línea directa con el Ejecutivo, con el presidente, es con el Ministerio de Vivienda. Por Sí, ejemplo. con todo el gobierno electo. Sí. Bueno, y después voy a decir algo del Ministerio de Vivienda. Nosotros integramos la coalición multicolor. Estamos para ayudar al presidente de la calle que nos pidió ayuda y lo vamos a hacer con la mayor predisposición. En el acuerdo multicolor no hubo una palabra de UPM, o sea que el presidente de la calle dejó afuera el tema de UPM. Por lo tanto, a mí no me ata UPM con el presidente de la calle, del cual lo conozco personalmente y tengo un altísimo concepto de él. Cabildo Abierto es un partido político que no se pronunció sobre UPM y que cuando me invitó a integrarme, cuando faltaban 10 días para las elecciones, sabían que yo estaba, es más, yo le dije varias veces que no, porque no quería contaminar el tema de las iniciativas con un partido político. Cuando mi tema con las iniciativas terminó y se viene ahora de nuevo en febrero, fue que yo ingresé a Cabildo Abierto. Entonces yo le aclaré bien a las autoridades de Cabildo Abierto que yo seguía con el tema del tren, que yo no los quería perjudicar a ellos. Y a mí lo que me dijeron fue, usted siga con el tren, porque nosotros sabemos que eso es anterior y que Cabildo Abierto no participa. Es decir, Cabildo Abierto no hizo nada para el referéndum del tren. No salió a respaldarnos ni a recoger firmas. Por lo tanto, yo estoy por fuera. Bien. Por ahora no he tenido ningún problema con eso. Y pienso que no lo voy a tener, porque yo soy una persona que estoy ayudando a los vecinos, de lo cual estoy orgulloso de hacerlo, porque además lo hago, no sé si lo voy a decir, pero lo hago de una forma honoraria, en aras de gente que el sistema dejó de lado, el sistema político, todos los partidos. Que incluso la propia empresa UPM no los consideró, porque el presidente de UPM, hace unos días atrás, en un diario finlandés, habló despectivamente de los uruguayos. Entonces yo dije por ahí con una nota que el presidente de UPM a nosotros nos desprecia. Ahora, la palabra desprecio, que puede parecer grosera, significa falta de aprecio, no es una palabra tan dura como parece. El presidente de UPM dijo en un diario finlandés que nosotros tenemos que los uruguayos estaban enamorados del milagro de UPM. Utilizó ese vocablo
porque el Uruguay era un país donde había mucho pasto y no había animales. Y que gracias a él y a su planta y a las 280.000 hectáreas propiedad de UPM que tiene forestada, más el millón que hay aparte, ahora había ciervos y jabalíes para que los uruguayos pudieran salir a cazar. Entonces, lo que no sabe el presidente de UPM, que además de despreciarnos, respetuosamente digo que es un ignorante en el sentido de que ignora, el principal depredador de nuestros campos es el jabalí. Entonces, lo que él nos está regalando graciosamente y que pide que nosotros le agradezcamos, es un animal que es una plaga en el Uruguay. Entonces, en ese aspecto yo estoy tranquilo. Con respecto al tema del ministerio, 30 segundos le digo, UPM no tiene todos los permisos ambientales concedidos, le faltan permisos. Se le dieron permisos, pero los permisos se van otorgando a medida que la obra va avanzando. Y este nuevo gobierno del presidente Lacalle no va a ser tan flexible en el otorgamiento de los permisos ambientales como lo fue el anterior, que le dio el permiso ambiental. Pero entonces usted ha hablado del tema con la ministra... No, yo necesito hablar del tema porque yo sé cómo se dio el anterior permiso. Y el anterior permiso se dio cortando la licencia de los funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente, presionando a los funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente por la ministra Eneida de León y aumentándole el sueldo a los funcionarios de Medio Ambiente en un año electoral que no puede haber aumento de sueldos porque la Constitución lo prohíbe porque parece como una compra de votos. Y los funcionarios de la Dirección, que los creo honorables, en ese ámbito se vieron en una situación que no podían no dar el permiso ambiental. Y además el presidente de la República, 2 meses antes que el permiso ambiental saliera, en un discurso que dio en Pueblo Centenario, dijo, el tren se hace que se iba a hacer sí y o que sí. nadie O sea, lo iba a estar no parando. importa si hay permiso o no hay permiso. Sí, recuerdo ese capítulo. Breve, porque tenemos que ir despidiendo a Luz. Sí, además el hombre tiene dialéctica y retórica, así que impresionante. Mi amigo doctor Luz, yo la verdad que comparto el objetivo secundario que usted persigue, que es el tema de los revisar el vecinos, contrato. de revisar el contrato en lo referente a las vías férreas. Creo que de alguna manera lo que le perjudica la idea suya es que todo el mundo sabe que usted está dando la gran lucha por detener toda la inversión y ahí es donde usted va a encontrar trabas muy grandes con todo el sistema político, con el gobierno anterior que firmó y acompañó este proyecto y tal vez con el gobierno entrante de muchos de sus compañeros y principalmente el presidente de la República, que ha declarado en todos lados de que le interesa esta inversión y seguir adelante con esto. Entonces, en esa medida me parece que es donde usted va a encontrar mayores objeciones y piedras en su camino. De todas maneras, me parece muy bueno que recurra a instrumentos de democracia directa para dirimir todo esto, porque en definitiva, ni usted, ni yo, ni los panelistas, ni Victoria vamos a declarar la inconstitucionalidad de nada. Lo que lo va a hacer el soberano, va a ser el pueblo, claro, o tal vez la Suprema Corte de Justicia. Antes de despedirlo, Luz, ¿para cuándo está previsto ese plebiscito? ¿Es con las elecciones de mayo? La presentación de firmas es la primera semana de febrero. Sí. Y ahí hay un proceso que son el conteo de las firmas, que es la Junta Electoral departamental de cada departamento. Después la Junta Departamental tiene 60 días para tratar el tema. Si lo convierte en decreto de ley ya queda solucionado el problema y si lo rechaza hay un referéndum que hay que procesarlo entre 30 y 60 días después, que puede coincidir con las elecciones departamentales. Pero puede ser antes. Puede o no ser antes, necesariamente. puede ser Muy bien. Doctor Luz, muchísimas gracias por habernos ¿Me da acompañado. 20 segundos? Sí, 20. Porque la no doctora puedo me más, hizo un disculpe. comentario que le quiero, porque ahora me acordé de una frase ¿De quién? de Mahatma Gandhi. A ver. Porque tengo la memoria, no me funciona demasiado bien, entonces me acordé ahora. Mahatma Gandhi, cuando empezó la lucha contra el Imperio Británico, que claramente no me voy a comparar, pero sí la frase para el ministro Murro. Mahatma Gandhi dijo, al principio te ignoran, después se ríen de lo que decís y después te descalifican. Y ahí es cuando tú te das cuenta que les vas ganando. Entonces, esa frase que a mí no me da
la capacidad intelectual para crearla, pero se la tomo prestada a Gandhi, es lo que yo le contesto a Murro. Se dio cuenta que les vamos ganando. Entonces lo que le queda es la descalificación. Lo dice por el ataque Bien. personal hacia Sí. ustedes. Vamos a despedir al doctor Lust. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Seguiremos usted. de cerca el proceso entonces que tengan que seguir estas firmas, ya que cita Gandhi al Imperio Británico, Viceroy's House, la última embajada británica en India. Interesantísima la película, está en Netflix. Gracias, doctor Lust, Bueno. por habernos acompañado. Gracias a usted. Vamos a pasar al siguiente tema.